se confirma entonces que se revocó la prisión preventiva al director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió aquí, Claudio Rojas? Bueno, hoy día fueron los alegatos de la Corte de Apelaciones. Recordemos que la defensa de Héctor Espinosa está encabezada por el abogado Hermosilla, don Luis Hermosilla, y efectivamente él apeló a esta resolución que había dejado privado de libertad en prisión preventiva a su representado. También habían solicitado la modificación de algunas otras cautelares de los otros imputados, pero en general esta era lo más importante. Para que la gente entienda qué fue lo que pasó en esta audiencia, es importante recordar qué fue lo que pasó en la audiencia primitiva, en el Tribunal del Séptimo Juzgado de Garantía. Básicamente se había decretado el arresto domiciliario parcial para la cónyuge, para la señora Neira, de don Héctor Espinosa, para el señor Villablanca, que era este PDI que lo ayudaba, le habían dado arresto domiciliario total. Y la magistrado, en su raciocinio, había dicho, lo que tú muy iluminadamente también había señalado antes de ver la declaración de la magistrada, de que eventualmente él, en su carácter, en su ¿cómo se llama? En su condición de director de la PDI, en la responsabilidad que le asistía era mucho mayor en cuanto a los ilícitos que se le imputaban, y que por lo tanto a criterio de ella sí se configuraba el peligro para la sociedad desde el punto de vista de la libertad del imputado, y que por eso ella consideraba que la prisión preventiva era la cautelar proporcional para los delitos que se le estaban imputando. Pues bien, hoy día en la Corte de Apelaciones, la Corte, el argumento principal del abogado Hermosilla fue que a los otros dos imputados por más o menos los mismos delitos se les había asignado el delito, o sea, se les había asignado la cautelar de arresto domiciliario parcial y arresto domiciliario total, y que por lo tanto era absolutamente desmedida la prisión preventiva que se había establecido para el señor Héctor Espinosa. La Corte acoge estos argumentos y además dice que en virtud de que también tiene 11 número 6, o sea, irreprochable conducta anterior del señor Espinosa, también existen hartas probabilidades de que eventualmente no vaya a ser condenado a una pena privativa de libertad. En atención a estos fundamentos es que el tribunal mantiene los arrestos domiciliarios para los otros dos imputados y modifica la prisión preventiva de Héctor Espinosa, modificándolo a un arresto domiciliario total, y por eso se revocó la prisión preventiva. O sea, ¿y el Ministerio Público, perdón, no puede apelar a este cambio de medidas cautelares? No, porque ya llegamos a la Corte de Apelaciones. Esto es, aquí ya llegamos al tope, y aquí en definitiva es donde se corta el que de forma, se queda zanjado. Ahora, esto no quiere decir que queda zanjado de forma definitiva. La Corte, o sea, el Ministerio Público puede volver a solicitar una modificación de medidas cautelares, puede volver a pedir una prisión preventiva si se dan, por ejemplo, que se nos desapareciera el señor Espinosa, que fueran a controlar el arresto domiciliario, que no estuvieran. Obviamente el Ministerio Público puede pedir que se decrete la prisión preventiva nuevamente en contra de él o de cualquier otro imputado. Si entendí bien, entonces, lo que la Corte de Apelaciones plantea es que para que la justicia sea pareja, para que el tratamiento hacia los imputados sea igual, no le corresponde prisión preventiva. Efectivamente. Eso es, o sea, lo que lo condenó en la primera instancia, hoy día lo salva. O sea, lo que dice la Corte es que si todos están con arresto domiciliario, ¿por qué él va a tener prisión preventiva? Que se atenta contra el principio de igualdad. Porque si todos están con esa medida cautelar, ¿por qué no él no? Y ahí llegamos al argumento de que él era un peligro para la sociedad porque era el director. Él no estaba a cargo de bienestar, no estaba a cargo de algún departamento de investigación. No, él era el director de la PDI, que era el argumento que tuvo la magistrado para acceder a la prisión preventiva en el caso de Héctor Espinosa. Ese argumento es el que no compartió la Corte de Apelaciones y dijo no. Y además le agregó el argumento de que como él tiene 11.6, que es básicamente irreprochable conducta anterior, eventualmente Espinosa podría gozar de una pena que no fuera privativa de libertad, y que por lo tanto encuentra que es totalmente desajustada a la realidad la prisión preventiva para el caso de él, y la modifica por un arresto domiciliario total, que es la cautelar que viene más abajito. Claro. Es la que sigue, pero en intensidad. Pero igual es curioso, porque, perdón, pero efectivamente él no era cualquier ciudadano. Era el director de la Policía de Investigaciones, el hombre con acceso a los fondos reservados de su institución. Entonces, evidentemente, está en un escalafón más alto que los otros dos imputados, que su señora y que el señor Villablanca. No sé, yo encuentro que el 11.6 está bien porque tiene que ver con lo que no ha hecho. Prognosis de pena. Pero la investigación tiene que ver con los fondos reservados. Y él era el que tenía acceso directo. Entonces... Exacto. Ahora quiero salirme como de lo formal de abogado, y que es mi opinión de Claudio Rojas. Okay. Primero, creo que este fallo es errado desde el punto de vista que primero a él no se le imputaron dos delitos. Recordemos que a Villablanca se le imputa dos delitos de lavado de activos y malversación, pero en calidad de cómplice. A Espinosa se le imputan los tres delitos: malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, todo en calidad de autor. Y los tres delitos tienen asignados penas privativas de libertad. Aunque este personaje tenga 11.6, igual va eventualmente arriesga una pena privativa de libertad. Por lo tanto, ese argumento del 11.6 no me lo compro por ningún lado. Y el que sí es discutible, que vamos a sentarnos en la mesa a conversar, es el tema de que si es un peligro o no para la sociedad de haber sido director. A mí no me cabe ninguna duda
duda que es un peligro para la sociedad que un director de la Policía de Investigaciones haya cometido delitos tan graves como los que se le imputan y que por lo tanto el criterio de la jueza Cubo estuvo perfectamente ajustado a derecho. Aquí me parece que la verdad la Corte andó un poquito ahí como, no sé para dónde quiso mirar y cómo quiso hacer la cosa como para que la cosa le cuadrara. Pero aquí le buscaron el acomodo intelectual a que no quedara en prisión preventiva. Yarna, ¿qué te parece? ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día salió un informe del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos de seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se empezaron a cometer hace 2 años en Chile. Y una de las observaciones más severas fue el abuso de la prisión preventiva en Chile. Efectivamente, nosotros tenemos 1/3 de la población carcelaria que está en detención preventiva, no ha tenido todavía una sentencia. Entonces, que el director de la Policía de Investigaciones, con el daño a la fe pública que causa su investidura, cometer delitos desde su investidura, en un contexto de anomia social como el que estamos viviendo, con situaciones de violencia tan inquietantes, me parece una señal del Poder Judicial muy nociva, muy inoportuna, y que demuestra que en Chile la justicia no es igual para todos nomás. No, porque con un buen abogado eventualmente consiguen Hermosilla, cosas. Esa defensa, el abogado de la élite. Por lo bajo estás hablando de 50, 60 millones para arriba. Por lo bajo. Entonces, cuando tenías esas lucas para poder pagarte un muy buen abogado, tenías esta posibilidad y ahí de llegar a la corte. Que yo te hacía el otro día. ¿Qué cosa? ¿Cómo está pagando ese abogado? No, pero si es que es el tema, si aquí no nos hagamos los locos, aquí tienen que la plata, tienen que tener las terceras personas, que recordemos que los periodos investigados de 2015 al 2017. ¿Qué pasó entre el 2017 al 2021? No le echaron más mano a los fondos reservados, justo se le bajó un ataque de valoración moral, que una revelación espiritual, que dijo, no toques más ese dinero, no lo voy a hacer nunca más. Mentira, simplemente aquí lo que les lograron pillar a ellos fue que se depositaron la plata en la cuenta de su cónyuge y en la de él directamente. Y es por eso que esos depósitos no justificados en estas 2 cuentas son las que dan origen a esta investigación. Pero eventualmente si se avivaron y metieron la plata en cuentas de terceras personas que no han sido periciadas, que no han sido investigadas, lógicamente ahí podéis tener una chorrera. Estamos hablando que manejaban anualmente cerca de 1.300 millones de pesos en gastos reservados. Solamente se pudo acreditar 146 millones de pesos que se habían desviado. 146 solamente de 1.300. ¿Usted cree que el otro realmente se invirtió bien? ¿Usted cree que realmente llegó a fase investigativa, llegó al pago de un espía o algo? Claro. No dudo. Este problema, Bea, me imagino que también tiene ahí con la conversación que en la convención, ¿no? O sea, sí. cuando se dan cuenta que, cuando el país se da cuenta que el director de la PDI está siendo investigado por casi 150 millones de pesos, era más en un periodo acotado, lo que dice Claudio es verdad, que en un momento le bajó la moralina y no lo hicieron más, no lo sabemos. Ojo que terminó, él deja su cargo ahora en junio. ¿Hace nada? Sí, pues hace nada. Hace 4 meses. O sea... O sea, sí. ¿Ustedes cómo lo ven más allá del comentario? Dicen, de alguna manera tenemos que ver cómo en la Carta Magna de Chile estas situaciones se logren evitar. Sí. Bueno, de hecho hay una comisión especial que ve todos los sistemas todo el sistema de justicia. Los órganos autónomos, en fin, y que tiene que ver con el análisis del Estado. Y aquí hay una cuestión mayor a propósito de los casos de corrupción, porque está en este caso el director de la PDI, pero recordemos que hay 2 ex generales directores de Carabineros que están detenidos también por corrupción. Está lo que pasa en el Ejército con ex comandantes en jefe del Ejército, la esposa, que también están detenidos por causas abiertas por también defraudaciones millonarias al fisco y unos aprovechamientos que son escandalosos de las platas. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si empiezan a escarbar un poquito más y dónde, no? Porque esto es casualidad que en todas estas ramas distintas, en el caso de Carabineros y la Policía de Investigaciones, uno mira y dice, es especialmente grave porque son las 2 instituciones encargadas de perseguir el crimen, además, ¿no? Claro. Entonces, creo que aquí se instala una cuestión mayor, que hay que mirar no solamente de los procedimientos judiciales, sino también de lo que está pasando con estas instituciones y los órganos y los sistemas de control que existen en Chile. Creo que aquí hay y yo no me voy a cansar nunca de decirlo, creo que aquí hay un tema grande respecto a cómo opera el poder en nuestro país. Creo que se necesitan balances de poder distintos para ir desarticulando lo que pasa a propósito de casos de corrupción, a propósito de cómo opera el Estado, a propósito de lo que sucede con todos estos organismos. Creo que
hay que tener fiscalización, formas de fiscalización, estamos totalmente de acuerdo. Pero si no hay contrapeso de poderes permanentemente, si no cambia ese rodaje, es difícil que cambie la forma en que el país está desarrollándose y que hay una vigilancia permanente respecto a cómo se gastan los recursos públicos. Sí, hay una sensación de que el descontrol respecto de muchos fondos es bastante absoluto. Y eso, y lo que estábamos hablando respecto al poder, respecto a esos contrapesos de poder, en fin, tienen que ver directamente con la Constitución y cómo se asignan esos roles y cómo se reestudian esos roles. Creo que es vital. Ahí está la pega de la Convención Constitucional, ¿eh? Tienen muchísimo trabajo. Sí, para eso hay 7 comisiones. Por eso, ¿Y tú eres coordinadora de la Comisión de Principios Constitucionales? Sí, Principios Constitucionales, Democracia, Ciudadanía y Nacionalidad. Es una de las comisiones.